vamos a tocar insuficiencia cardíaca. Puede ser debido, ustedes ya saben toda la estructura del corazón, ¿no? Desde su membrana externa, ¿no? El pericardio, el miocardio, el endocardio, los vasos, las válvulas, todo el componente. Hoy vamos a tocar por qué esos pacientes que llegan a insuficiencia cardíaca, relacionados a todas las patologías del miocardio, ¿no? Las miocardiopatías. ¿Qué factores de riesgo debemos tener en cuenta? A mí me preocupa sobremanera cada vez que veo un paciente que entra al consultorio, vemos desde mayores de 14 años, y vemos pacientes o madres jóvenes que van con sus hijos pequeños y ya se miran obesos. Me preocupa sobremanera eso, me preocupa que en el tiempo estamos viendo cada vez más sobrepeso, obesidad, sedentarismo, los jóvenes en los dos sexos, ahora mucho más la mujer, fuma. Entonces hay factores de riesgo, hay hipertensión, tenemos en nuestro país raza morena, tenemos pacientes con hipertensos jóvenes, adultos, entonces sin dejar de lado por supuesto otras patologías como las reumáticas en los jóvenes, y en nuestro país la incidencia pues de pacientes es una causa muy importante también de esta enfermedad. Los pacientes que a la vez son diabéticos tienen otro riesgo más de acelerarse la aterosclerosis y por lo tanto del avance de esta enfermedad. Cuando hablamos de la etiología, tenemos que tomar en cuenta la coronariopatía, que predomina entre 60 y 75%. Decíamos ya la hipertensión arterial. Hay otras causas, ¿no?, que pueden ser secundarias a infecciones virales, a toxinas, en pacientes alcohólicos, en sustancias, en drogas, medicamentos, por ejemplo, pacientes con neoplasias que estén utilizando algún quimioterápico, o de repente porque ya tiene algún trastorno genético, ¿no?, o porque el paciente además está presentando alguna otra etiología que esté condicionando un gasto elevado. Puede ser un hipertiroideo, por ejemplo, puede ser un portador de una fístula arteriovenosa. Entonces, también no dejamos de lado todas estas causas. También hay causas no solamente cardíacas, arteriopatías coronarias, sino también arteriopatías no coronarias, que me van a presentar también las famosas miocardiopatías dilatadas no isquémicas, ¿no? Considerar ahí todos los antecedentes, los problemas además de los genéticos, los infiltrativos, evaluar también los casos de sobrecarga de crónica de presión arterial, problemas de valvulopatías obstructivas, evaluar en los pacientes que tengan alguna enfermedad parasitaria, como por ejemplo en nuestro sur del país la enfermedad de Chagas, evaluar siempre a los pacientes que tengan bradi o taquiarritmias, ¿no? Dentro de la evolución de la enfermedad, entonces hemos visto que vamos a encontrar fracciones de eyecciones conservadas, preservadas o ya reducidas. Cuando tenemos, por ejemplo, pacientes con una hipertrofia patológica, ya sea primaria por alguna miocardiopatía hipertrófica o secundaria como la hipertensión, o simplemente el envejecimiento o algún proceso infiltrativo, ¿no?, la amiloidosis, por ejemplo, podemos encontrarlas con conservación de la fracción de eyección. Pero también tenemos otro tipo de patologías. Tenemos otro tipo de patologías que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La cardiopatía, por ejemplo, pulmonar, ¿no? ¿Cuántos pacientes ustedes tienen por pulmonar? Patología pulmonar neta, de fibrosis pulmonar, y que han de ser desencadenado por esta patología. O tenemos, como les decía, el gasto cardíaco elevado porque es un paciente metabólico, es un hipertiroideo, o tiene alguna otra enfermedad como por ejemplo trastornos nutricionales, PDB, que también condicionan este estado de gasto elevado. Les decía también tomar en cuenta los pacientes que tengan, muy común, pacientes mujeres, por ejemplo, en edad avanzada, no solamente por otras comorbilidades que tengan, sino que tengan anemia crónica, anemia crónica, por ejemplo, o en aquellos pacientes que tengan pues circuitos arteriovenosos. Esta es la guía del 2016, todo lo que les he mencionado está dicho aquí. Simplemente, ¿por qué se las pongo? Porque les encasilla y a veces uno entiende mucho mejor esa situación.
En las causas de daño de enfermedad miocárdica dijimos causas isquémicas. Puede ser que esté infartando ahorita o que ya quedó una cicatriz o porque tiene una disfunción endotelial. Daños tóxicos, por ejemplo, dije las radiaciones, medicamentos, por ejemplo, los citostáticos, alguna otra droga, por ejemplo, uso de anticuerpos monoclonales. Dije sustancias tóxicas, por ejemplo, el alcohol, la cocaína. Pero, ¿por qué es importante, por ejemplo, aquí remarcar, ¿no? En la parte inferior vemos que vamos a llegar a esa enfermedad también por enfermedades inmunes. O sea, yo puedo tener un paciente con lupus, con artritis reumatoidea, puedo tener un paciente que tenga alguna enfermedad, una vasculitis o alguna miocarditis por un problema linfocítico de células gigantes, o porque tenga además problemas infiltrativos, ya sea que sean propios, o sea, directamente primarios o metastásicos de alguna área hacia la zona de corazón. O dijimos los problemas metabólicos. En los metabólicos le agregaríamos además lo que hemos comentado ya de problemas de tiroides. Tendríamos que agregarle, por ejemplo, diabetes, la enfermedad de Addison, en las evaluaciones en la mujer gestante, cambios nutricionales, ya les mencioné, y dentro de algunas otras anormalidades que tienen que ver con el llenado de nuestros corazones, ver si el paciente es hipertenso, si tiene valvulopatía, ¿no? Y si es una adquirida por alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la reumática, o es algo congénito, o si es que tiene además el paciente alguna patología, como por ejemplo en la segunda parte de la clase, si tiene alteraciones de pericardio. Y les decíamos las arritmias, ¿no? ¿Qué es lo que debemos recordar nosotros rápidamente, ahora sí, en lo que significa fisiopatología? En la fisiopatología nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el paciente puede hacerme una disminución de la fracción de eyección y esto puede ser algo agudo o puede ser algo crónico. Y el paciente puede estar sintomático o puede estar asintomático. Lo cierto es que en el transcurso y en la evolución de la enfermedad se van a activar una serie de mecanismos compensadores. Frente a toda esta alteración, el paciente va a activar el sistema adrenérgico, ¿no? ¿Qué va a suceder con mi corazón? Va a comenzar a producir sustancias adrenérgicas, aumenta mi frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con mi corazón? Si estoy haciendo una disfunción sistólica, cae la presión arterial. ¿Quién se va a activar a nivel sistémico? El sistema renina-angiotensina-aldosterona va a producir vasoconstricción y se van a activar una serie de neurohormonas y citoquinas. ¿Esto para qué? ¿Para qué va a servir todo esto? ¿No? Esto simplemente está tratando nuestro organismo de que se vaya a producir un sistema de homeostasis para poder equilibrar las funciones que tiene que realizar nuestro corazón. Pero en ese trabajo de realizar toda esta actividad se van a producir, si es que yo no corrijo a tiempo con tratamiento, se van a producir los efectos de empeoramiento, remodelación, dilatación de las cavidades y la disminución, por supuesto, del bombeo o de llenado de nuestro corazón, ¿no? Estos mecanismos compensadores, entonces, simplemente nos va a ayudar a remodelar ese miocardio. Pero a través de los años, del tiempo, nuestra fracción de eyección, si esto, tenemos pacientes que son totalmente desordenados, eso es lo que se ve en la consulta. Hoy en día creo que está mejorando en algo, pero pasan los años, el paciente ya tiene diagnóstico, se sigue produciendo el daño como vemos aquí. Nuestros mecanismos compensadores tratan de recuperarlo, pero tenemos pacientes que no obedecen, entonces siguen obesos, siguen sin tomar medicamentos para la hipertensión, siguen diabéticos, igual siguen manejando glucosas altas. Entonces, el corazón también se va a ir agotando, va a disminuir la función del gasto cardíaco y el cerebro se va a enterar de toda esta situación porque le va a mandar por los mensajes y va a secretarse se va a producir la liberación de arginina vasopresina, ¿no? Y con el objetivo de ¿qué? También es un vasoconstrictor y va a favorecer que se reabsorba el agua, ¿no? Los riñones, ya les mencionaba, se enteran más rápido y se activa todo este sistema vasoconstrictor, renina, angiotensina, aldosterona, y el objetivo es que se mantenga mi presión arterial lo más estable posible y así que mi corazón siga funcionando de la forma más idónea.
no solamente en el paciente encontramos esta activación del sistema adrenérgico, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino que les decía que hay un aumento de determinadas neurohormonas que a nosotros nos sirven para hacer un seguimiento de nuestros pacientes. Porque es fácil reconocer al paciente, viene que le falte el aire, si es algo crónico es progresivo, está en disnea, está en ortopnea, está con edemas progresivos, ascendentes, está orinando menos, lo evalúo, ya tiene crepitantes. Pero eso es en lo algo crónico, pero en lo agudo también puedo tener un paciente de 80 años que ya tiene aterosclerosis, no tiene ninguna patología de fondo y viene por diarrea, le instalo 3 litros de agua para recuperarlo del choque, está hipovolémico y me olvidé que es geronte y le ocasiono un problema de una disfunción diastólica en este paciente por el momento, el evento agudo. En estos casos también se va a activar el aumento de determinadas neurohormonas. ¿Cuáles son esas neurohormonas? Los péptidos natriuréticos atriales y cerebrales, y también las citoquinas, pero también se van a activar porque se va a realizar un proceso de activación de una reacción antiinflamatoria con aumento de prostaglandinas, E2, prostaciclinas y el óxido nítrico, ¿no? Todo esto aparece en el proceso de esa remodelación. Cuando disminuye entonces, sea por cualquiera de todas las causas que hemos mencionado, el gasto cardíaco, todo este sistema neurohormonal al inicio se mantiene estos valores vasoconstrictores y vasodilatadores dentro de un equilibrio, pero en determinado momento este corazón sigue evolucionando y probablemente estos efectos vasodilatadores ya no me mantienen este equilibrio y esta homeostasis, sino que comienzan a incrementarse los efectos vasodilatadores, ¿no? Entonces, durante todo este momento, ya cuáles son los daños de nuestros miocitos, ¿no? Este corazón ya no solamente ha tenido pues, la injuria, ya tiene el estrés propio mecánico, los cambios neurohormonales, y trata de adaptarse y se produce pues, la hipertrofia, la remodelación, pero llega un momento que el corazón falla y se produce la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, lo que se trata es tratar de mantenerlo el mayor tiempo posible con el tratamiento en una forma lo más equilibrada que digamos. Cuando tenemos a un paciente con disfunción miocárdica, acá se resume todo y presten atención, ¿no? Si yo tengo un paciente que ya tiene una disfunción miocárdica de tipo sistólica, ese corazón tiene un gasto cardíaco bajo, va a haber una disminución de la perfusión sistémica, la presión ha caído, compensatoriamente tengo el corazón que tiene una frecuencia cardíaca incrementada, pero imagínense este corazón ya con falla, esas aortas cómo estarán, entonces esas coronarias cómo estarán, aparecerán probablemente los cambios isquémicos y esto se mantiene, y cómo estará cuando ya cae la presión sistémica, se produce pues toda una respuesta de toda la activación neurohormonal, vasoconstricción, retención de agua, y en nuestro organismo este proceso inflamatorio sistémico también se activaron, como decíamos, todas las citoquinas inflamatorias, las prostaglandinas, el óxido nítrico y también los efectos vasodilatadores de las bradykininas. Si yo tengo un paciente que ya tiene tiempo y sigue en esta misma evolución, va a llegar un momento que no solamente tendré falla sistólica, sino también esta disfunción, esta hipertrofia, dilatación de ese corazón izquierdo, ese ventrículo izquierdo, comenzará a incrementar las presiones capilares pulmonares en cuña con incremento de la presión diastólica final, y el paciente tendrá la manifestación que ustedes la pueden expresar en disneico y crepitantes al momento que evalúen a su paciente. Y por supuesto acompañado de la disnea, que la van a encontrar si miden sus gases arteriales, su PAF y todo eso, ¿no? Entonces, inicialmente, como les digo, el paciente puede estar asintomático con factores de riesgo. Ese es el momento que nosotros debemos hacer el diagnóstico. Y no en el lado contrario cuando ya el paciente viene en edema agudo de pulmón. Tratar de conservar a este paciente asintomático el mayor tiempo posible con la medicación y evitar pues todo el empeoramiento de la disfunción que se va a presentar y se va a magnificar cuando nosotros ya comencemos a evaluar a nuestro paciente, ¿no?
Aquí tenemos, por ejemplo, una disfunción sistólica. Esto es lo normal, pero miren acá cuando el paciente ya tiene disfunción miocárdica moderada y cuando ya es grave, ¿no? Hay una resistencia total al flujo de salida de esa sangre por ese ventrículo izquierdo. Y cuando tenemos disfunción diastólica, la disfunción diastólica hay otro sistema de fisiopatología que lo vamos a hacer así rapidísimo. En la fase de la diástole, de la relajación, ya interviene otro mecanismo, que es la presencia del ATP, ¿no? El trifosfato adenosina. ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué sirve este sistema de ATP? Nos va a permitir que nosotros tengamos una captación del calcio a nivel citoplasmático y también se va a activar el sistema de bomba de la salida del calcio. ¿Y qué sucede cuando nuestros pacientes están con disfunción diastólica? Les decíamos que estos pacientes tienen problemas de isquemia. ¿Y qué sucede cuando hay problemas de isquemia? Disminuye nuestro ATP, entonces estas concentraciones van a disminuir aún más la relajación de este ventrículo y entonces no va a haber buena distensión de este ventrículo y viene posteriormente la hipertrofia y la fibrosis. Estos son todos los mecanismos de fisiopatología que ustedes, de fisiopatología bien digo, que se producen desde la hipertrofia hasta la alteración de nuestro miocito, evitar y tratar de conservar la remodelación de nuestro corazón, y para eso existen los tratamientos farmacológicos, ¿no? O sea, esto algo tan bonito en el recorrido que les hemos hecho de recuerdo, pero hay que actuar entonces en los mecanismos que nos van a condicionar más daño. Entonces, no solamente se trata de que el paciente baje de peso, baje la presión arterial, controle la obesidad, la diabetes, la causa que lo está condicionando, sino también que además del tratamiento higiénico-dietético, también tendría que utilizar fármacos como los inhibidores ECA, los inhibidores de la renina, ¿no? Los inhibidores ARA, ¿no? Entonces, este es el objetivo de poder mejorar la evolución de nuestros pacientes, ¿no? Y evitar lo que va a venir en el camino. O sea, ese corazón tan bonito ya no va a tener el choque de punta dentro de la línea medioclavicular en el quinto espacio intercostal, estará teniéndolo por fuera, sexto espacio, a 2 centímetros por fuera de la línea medioclavicular. Entonces ya no será el corazón elíptico, se va a volver esférico y el paciente va a alterar pues todo el aumento de la poscarga con disminución del volumen sistólico. El paciente va a entrar en hipoperfusión y van a venir toda la se va a desencadenar todo el sistema, llegando hasta la activación del sistema de factor necrótico tumoral, alteración de nuestros miocitos. Evitemos que lleguemos a esa etapa. Bien, dentro de estos mecanismos entonces ya podemos tenerlo claro, ¿no? Si el paciente tiene disfunción sistólica o tendrá diastólica y ver qué grado y en qué clasificación lo podemos encontrar al momento que nos consulta, ¿no? Según la clasificación que también ya la conocen, el NYHA, New York Heart Association, pueden tener las 4 clases 1, 2, 3 y 4, y nuestro paciente catalogarlo en qué momento está, ¿no? O sea, yo puedo tener al paciente que ya tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero está tranquilo, no está disneico, no tiene palpitaciones, está haciendo sus actividades habituales, ¿no? Pero vamos a la clase 2, el paciente ya tiene limitación cuando hace leves actividades, es una limitación, es cierto, leve, pero ya tiene limitación cuando hace algunas actividades, ¿no? Y puede manifestarse con cualquiera de las manifestaciones o equivalentes, ya sea la palpitación, la disnea o lo que los pacientes nos refieren, que es la fatiga, ¿no? La angina. En el grado 3 ya no es leve la limitación, ya es moderada. Y en el grado 4 el paciente está en reposo y ya no puede hacer sus actividades. O sea que en el grado 1 diríamos, por ejemplo, un paciente que camine 3-4 cuadras, antes las caminaba, ahora ya no puede. En el grado 2 es un paciente que está haciendo, por ejemplo, 100 metros, los caminaba perfectamente al lado de otra persona equivalente a su edad y ya tiene alguna manifestación. En el grado 3 está peinándose, está comiendo, haciendo actividades simples de la casa, y en el grado 4 ya está en reposo y está con esa limitación.
Tenemos otra clasificación y aquí es donde tenemos que hacer hincapié en ustedes, ¿no? En la clasificación funcional. La otra es en cuanto a la clasificación del estado de Vigia. Pero miren, nosotros hacemos el diagnóstico en el estadio, en la clasificación ya sea C o D. Es decir, cuando el paciente ya tiene todas las manifestaciones que hemos dicho de gravedad de la enfermedad. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es como en la pirámide en forma ascendente, o sea, tomar la base, hacer mi diagnóstico y tomar tiempo en la historia clínica de poner que este paciente tiene alto riesgo, tiene 25 años, pero es obeso, pero el papá murió de infarto, la mamá es hipertensa. Esos son los altos riesgos, son fumadores, el paciente también, y no tiene síntomas, no tiene enfermedad cardíaca estructural y funcional, pero tiene factores de alto riesgo. Ahí deben hacer el diagnóstico. Porque en el estadio B, en la clase B, en el estadio B, perdón, el paciente tampoco tiene signos ni síntomas, pero ya tiene alteración estructural. O sea, todo lo que hemos hablado de la fisiopatología ya lo tiene este paciente. Esto equivale, si hacemos la combinación con la New York Heart Association, es a un estadio 1. Y en el estadio C, aquí es donde la mayoría de pacientes los encontramos. Enfermedad cardíaca ya tiene daño estructural, pero tiene síntomas. Y puede estar esos síntomas en cualquiera de los estadios del NIHA. Hemos dicho 1, 2, 3 y 4. ¿No? Si viene en estado 4, imagínense, ya está con disnea en reposo, pero ya tiene daño estructural. O sea, está muy cercano a que a pesar del tratamiento pueda llegar al estadio 4, donde se va a hacer refractario todo tipo de tratamiento. Y ahí sí corresponde ya al NIHA o a la clasificación de New York Heart Association al nivel 4. La clasificación tomamos en cuenta también, tenemos que hacerle a todos nuestros pacientes, hemos dicho, la ecocardiografía para ver cómo está este corazón. ¿Tiene disfunción sistólica o diastólica? Y clasificar y evaluar cuál es el nivel de fracción de eyección que tiene nuestro paciente. Ahora, hay guías, las que les he hablado yo son las guías españolas, la de 2016, pero también hay una guía americana, ¿no? ¿Cuál es la que estamos usando más? A mí me gusta más la europea, pero ustedes tienen que conocer las dos, ¿no? Entonces ahí, y cuando se les hace alguna pregunta, se les especifica una u otra, ¿no? O sea, tampoco uno es tan exquisito. Lo que uno quiere es que ustedes aprendan a reconocer a un paciente con insuficiencia cardíaca y cuanto antes mejor, y qué hacer con él cuando hagan el diagnóstico. En las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes, en nuestras manifestaciones clínicas ya la saben. Puede tener insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica. Y si mi paciente viene básicamente porque está disneico y no tiene alteraciones de insuficiencia cardíaca derecha, no tiene edemas, hepatomegalia, no tiene incurgitación yugular, o sea, básicamente el compromiso es del lado izquierdo, ¿no? Es una disfunción diastólica. El paciente tiene compromisos signológicos, ya van a encontrar ustedes sus crepitantes y evaluar por qué este paciente está haciendo ese problema de congestión pulmonar. El paciente no solo tiene disnea, tiene ortopnea, ¿no? Ya el paciente, para poder respirar tranquilo, ya lo encuentran o apoyado en almohadas o ya prácticamente sentado, ¿no? Y eso para mejorar su hematosis. Pero al paciente también lo pueden encontrar meses con disnea hasta llegar a reposo, pero de repente comienza a aparecer algo nuevo. Está durmiendo 2-3 horas y despierta con disnea paroxística súbita, ¿no? En la noche. Disnea paroxística nocturna, eso también me está indicando que este paciente o comienza a toser y tiene disnea, o sea, está empeorando en su evolución. No es asmático, tiene tos y le sirve el pecho, pero no es asmático, no tiene historia. O sea, tener mucho cuidado si esto también lo encuentro. Evaluar si el paciente tiene alguna sintomatología respiratoria de Chine-Stokes, si el paciente está en edema de pulmón, si el paciente tiene alteraciones neurológicas, está desorientado, confuso. Evaluar si el paciente al momento del examen clínico tiene buena presión, está hipotenso, está taquicárdico. Evaluar si hay incurgitación yugular, evaluar cómo está ese pulso venoso, evaluar si hay estertores, si hay edema pulmonar, o sea, si es estertores húmedos, crepitantes en ambos campos pulmonares al final de la inspiración, ¿no? Evaluar si además de ello, porque puede ser avanzada la enfermedad y puede encontrar hipomatidez en bases,
no pasa el murmullo vesicular allí, le tomo radiografía y hay una imagen de curva del Amazon, o sea, también está agregándosele el derrame pleural. Evaluar el punto de impulso apical, ¿dónde está? ¿No? Evaluar si el paciente tiene, aparte del primero y segundo ruido, tiene un tercer ruido o tiene un cuarto ruido, porque ese tercer ruido me está indicando este paciente tiene una alteración, una insuficiencia cardíaca importante, sistólica, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con mi paciente? O es diastólica al momento en el cuarto ruido, o sea, cuando el paciente ya se está llenando prácticamente ese ventrículo izquierdo. Evaluarse hepatomegalia, si hay ascitis, si hay ictericia, evaluar si hay edema periférico, si el paciente está caquético. Y aquí, simplemente para remarcar, o sea, ya me cansé de tantas diapositivas, pero quiero saber ¿dónde está el resumen? Los síntomas típicos y los signos más específicos. Ahí están. No pueden olvidarse disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, la alteración, la fatiga, si hay hinchazón de tobillos, y no puedo dejar de evaluar y dejarlo plasmado y escrito en la historia clínica. ¿Tiene o no tiene incurgitación yugular? ¿Hay o no hay reflujo hepatoyugular? ¿Hay o no hay tercer ruido y cuarto ruido? O sea, eso no puedo dejar de escribirlo en la historia clínica. Cuando evalúo a mi paciente tengo que evaluar los criterios de Framingham. En los criterios de Framingham basta que tenga un criterio para hacer mi diagnóstico, basta con que tenga yo dos criterios mayores. Vamos a poner, el paciente a 2, 3 de la mañana está presentando tos y disnea paroxística nocturna, ya tenemos un criterio. El paciente está durmiendo con 3 almohadas, ortopnea. Si le ausculto y le encuentro primero, segundo y tercer ruido, este paciente ya tiene más de 2 criterios para hacer diagnóstico de una insuficiencia cardíaca. Pero puedo tener tan solo uno haya venido porque ya está presentando ortopnea, pero yo le encuentro en mi examen 2 menores, edema bilateral, y le encuentro, puede ser taquicardia, puede ser derrame pleural, entonces ya tengo 2 criterios más. O simplemente el paciente está haciendo tos nocturna, más el edema y la ortopnea, ya tengo el diagnóstico de Framingham. Sí, esos criterios son muy importantes. Mujer de 60 años, diabética, hipertensa, 5 años de evolución, es una paciente geronte entonces que tiene 2 enfermedades, además es obesa, además es fumadora, además tiene dislipidemia y que desde hace 6 horas comenzó a presentar dificultad respiratoria, pequeños esfuerzos, y tiene dolor a nivel precordial y que se va irradiando hacia la región de mandíbula. Le evaluamos a la paciente y la encontramos con presión de 150/95, o sea, tiene hipertensión arterial, está con frecuencia cardíaca de 100, ya está elevada, tiene frecuencia respiratoria de 24, está incrementada, está polimneico, está con saturación de 88%, la paciente se le encuentra diaforética, con leve palidez, o sea que ya debe tener daños tanto de hipertensión como de diabetes, no tiene edema en miembros inferiores, no encuentra incurvación yugular, está con crepitantes en ambas bases, entonces ya tengo mi diagnóstico, o sea, ¿qué está sucediendo con mi paciente? ¿Qué le estoy encontrando? ¿Hay o no hay signos? Este es un paciente que dice que tiene 6 horas antes del ingreso disnea pequeños esfuerzos. O sea, hay algo que le ha sucedido en estas 6 o 8 horas de ingreso, ¿no? ¿Y qué me está hablando? Dolor precordial, o sea, me está hablando de un paciente que está haciendo una enfermedad coronaria aguda, ¿no? Y que además tiene hipertensión arterial no controlada, además ya me está condicionando que mi paciente tiene signología pulmonar bilateral, ¿no? No hay signos de insuficiencia cardíaca derecha, pero sí izquierda, ¿no? Hay crepitantes bivasales, ¿no? Este paciente me está haciendo ya insuficiencia cardíaca a consecuencia de que está haciendo un síndrome coronario agudo. Bueno, vamos a tomarle las pruebas y hay que demostrar lo que estamos hablando. Le tomamos un electrocardiograma y le encontramos un ST elevado en D2, en D3 y en ABF. ¿No? Si le tomamos enzimas, también es no es nuestra clase, pero aquí ya estamos encontrando en el electro de este paciente esto, o sea, hay signos de
elevación del ST, o sea, hay algo agudo que está sucediendo con mi paciente en la cara diafragmática, y le tomamos la placa de tórax y sale un patrón algodonoso parailiar bilateral. O sea, sí hay un patrón congestivo, edematoso de ambos campos pulmonares, pero no se olviden que el paciente diabético tiene daño endotelial y puede haber estado presentando ya momentos o tiempo antes daño y no tienen la sensibilidad que tiene cualquier otra persona. O sea, ¿cuál sería mi diagnóstico más probable? ¿Tromboembolia pulmonar? O sea, ¿es una línea súbita que ha ocurrido ahorita? No, me está hablando de 6 horas, pero no es la historia clínica. En mi examen clínico para tromboembolia pulmonar hubiese esperado otras cosas, unas tremendas varices, un paciente postrado post cirugía. Es un paciente con arritmia, tiene, hemos dicho, ruidos cardíacos de 100 y ruidos cardíacos regulares rítmicos. Es una pericarditis crónica, o sea, en 6 horas mi paciente, voy a llamarlo pericarditis crónica. Es un paciente diabético mal controlado, olvidé ahí, tiene una glucosa de 88. ¿Es un síndrome coronario agudo? Es un síndrome coronario agudo. ¿Qué es lo que entonces tengo que ir a buscar en ese momento? Por ejemplo, en este paciente con una insuficiencia cardíaca aguda, no se encontrará el siguiente síntoma. A ustedes les ponemos cuál es lo más probable que vamos a encontrar. ¿Cuál es la probabilidad más cercana? ¿Pero por qué estoy haciendo esta pregunta? Para que vean la diferenciación de algo agudo, de algo crónico en este paciente que acabamos de hablar, ¿no? Este paciente, si estoy hablando de una insuficiencia cardíaca aguda frente a una coronariopatía que le está desencadenando, pero es diabético de fondo y es hipertenso, y no controlada la hipertensión, o sea, no se encontrará el siguiente síntoma. ¿Cuál no encontraré? Taquicardia, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema malleolar de miembros inferiores, disnea progresiva. En estas 6 horas yo puedo haber comenzado con dificultad que va en incremento en estas 6 horas. Pero encontrar en una línea aguda por una insuficiencia cardíaca edema malleolar de miembros inferiores, no lo va a encontrar, porque ya se los demostré en la sintomatología de la insuficiencia cardíaca. Cuando tengan estos pacientes tienen que hacer toda su evaluación, y para ello no solamente es la clínica, la historia, el examen, sino también complementar la biometría. Tengo que evaluarle su hemograma, evaluar la función de cómo está la glucosa, la urea, la creatinina, la función hepática, evaluar cómo están los electrolitos del paciente y tener mínimo un examen completo de orina, ¿no? Y también, si es diabético, ya tendré que pedirle otras pruebas más, ¿no? Tendré una hemoglobina glicosilada, si es dislipidémico, tengo que ver colesterol, triglicéridos. Si es un paciente hipotiroideo y que tiene sintomatología y signología ya de un hipertiroidismo, entonces también tengo que dosar las hormonas tiroideas. Dosar el péptido natriurético, les decía que esto nos sirve a nosotros para evaluar cómo está nuestro paciente en su enfermedad, ¿no? El valor diagnóstico del péptido natriurético, el BNP, mayor de 100 picogramos por mililitro, o el NT-proBNP mayor de 300 picogramos por mililitro, ¿no? Este es el mejor predictor. ¿Qué nos va a indicar? Decíamos que estos cambios neurohormonales van a indicarnos la predicción de cómo va mi paciente. Es un paciente que está con niveles altos, probabilidades de mortalidad alta, le estoy dando dianti y sale con valores altos, va a regresar pronto. Entonces nos sirve a nosotros para interpretarlo, pero no en forma aislada, sino de acuerdo a la historia clínica de cada uno de nuestros pacientes. O sea, pedimos todo esto, pero no podemos olvidarnos de pedir estas pruebas. Aquí tienen, por ejemplo, pacientes que ya tienen disfunción de ventrículo izquierdo, y acá han dosado, por ejemplo, el péptido natriurético y acá el péptido cerebral, ambos elevados en este grupo de pacientes. Evaluar siempre estas pruebas, y si requiero otras, por ejemplo, en el caso de la historia clínica, pedir la troponina, pedir CPK para evaluar la parte y proteína C reactiva, para evaluar a nuestro paciente. Se le toma el electrocardiograma, todas las derivaciones para demostrar qué encontramos de anormal, y la radiografía de tórax para demostrar qué cosa es lo que está sucediendo con nuestro paciente.
dentro del electrocardiograma tendremos que ir a buscar qué hallazgos hay. O sea, yo puedo tener un paciente, por ejemplo, con este electrocardiograma y miren la onda T en todas las derivaciones. Acá tenemos la 1, la 2, la 3 y vamos a las cavidades izquierdas, B4, B5 y B5 y B6 con hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, ya este paciente tiene alguna patología que la podemos visualizar allí. Le tomamos una radiografía de tórax, esto es lo normal, pero si le tomamos esta del lado izquierdo, miren el patrón iliar algodonoso incrementado, no hay cardiomegalia, pero es un paciente de 55 años, es varón, no hay la signología acá de mama, y vemos el patrón intersticial difuso acá, el patrón algodonoso intersticial aquí también. Y este paciente es como que si estuviese yo viendo acá las alas de mariposa, ¿no? Tendrá alguna colagenopatía, una artritis reumatoidea, tengo que ir a buscar qué lo está llevando a este paciente a esta patología cardíaca, de falla cardíaca, ¿no? Acá tenemos otro paciente, miren, de 65 años de edad, nuevamente el mismo patrón aquí, tiene 65 años, este paciente sí tiene disnea, tiene ortopnea, tiene patrón algodonoso. Este paciente, miren aquí el seno costodiafragmático, costofrénico, ¿no? Está un poquito borrado allí, o sea que ya tiene un poco también de derrame. Vean otro aquí, el paciente con insuficiencia ventricular aguda. Miren el patrón de ambos pulmones, ¿no? Una opacidad totalmente marcada, ¿no? Este es un paciente que ya tiene unas imágenes aquí, todo esto como en ala de mariposa, ¿no? Hay que ir a averiguar qué le está sucediendo agudamente que lo está llevando a la falla cardíaca. A veces encontramos, como en las historias clínicas, no solamente encontramos al paciente con sinología cardíaca, también encontramos al paciente de repente con fiebre, historia de contacto TB o alteración nutricional, y tengo que ir a ver si es que tiene tos y tiene fiebre. Entonces eso ha desencadenado este cuadro infeccioso, probablemente de una neumonía. Le tomamos una placa y miren aquí, tiene no solamente la opacidad, sino también el broncograma aéreo. Lo mismo acá, hay una opacidad y también tiene broncograma aéreo. Entonces, el proceso, la insuficiencia cardíaca de este paciente, que ha llegado incluso edema agudo de pulmón, pero tiene una infección de por medio que puede ser la causa de su activación o reagudización del problema cardíaco que ya tiene, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, decimos, este paciente tiene un edema pulmonar agudo, ¿no? Miren cómo ha llegado a estas características de enfermedad. O sea, evaluar no solamente hay las causas que ya hemos mencionado, sino también tomar en cuenta las infecciosas. Los pacientes van a pasar por ecocardiografía, van a pasar en algunos casos con resonancia magnética para poder evaluar cuando tengo dudas, a ver cómo está esa fracción de eyección y ver la contractilidad de ese corazón. Acá tienen, por ejemplo, una ecocardiografía, ¿no? Entonces ustedes lo que les va a decir es cuál es el tamaño y la fracción de eyección que ustedes tienen que chequear en el corazón. Paciente que ya tiene, miren las imágenes acá, perdón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, miren tremenda cavidad, y miren acá en el lado derecho, y miren el septum engrosado. En la siguiente, miren sobre todo acá las cavidades del lado izquierdo, como están totalmente dilatadas en relación a las del lado derecho. Aquí tienen las 4 cavidades totalmente dilatadas. O sea, la ecocardiografía nos sirve a nosotros con el especialista, nos va a ayudar en nuestros diagnósticos, complementar después las pruebas de esfuerzo para complementar nuestros diagnósticos y poder hacer un diagnóstico correlacionando pues en qué etapa se encuentra mi paciente y en qué estadio, ¿no? Esto es lo que ya les he mencionado de las etapas, ¿no? Lo hacemos, aquí es donde llega nuestro paciente, la etapa C dijimos, y la D, que ya es la refractaria, incluso llega al trasplante cardíaco. Tratemos de ser lo más pronto posibles. Cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, tenemos que ver, ¿esto es agudo o no es agudo? Si esto es agudo, aparte del electro, aparte de la radiografía,
aparte del dosar el péptido BNP, tengo que tomar, aquí cambian los valores, si esto es un evento agudo, entonces el NT pro BNP tengo que encontrarlo en mayor de 300 picogramos y el BNP mayor de 100 picogramos, ¿no? Esto para hablar de un evento agudo de insuficiencia cardíaca. Pero si el evento no es agudo, es un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Entonces cambian las cifras. El primero, el NT pro BNP es mayor de 125 y el BNP mayor de 35. Por supuesto también hay que tener en cuenta las edades, pero eso ya más son cosas que ya se hacen cuando lo veamos más adelante. Lo importante que ustedes tienen que tener grabado es que si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca no aguda de inicio, o sea, un paciente que es lo clásico que vemos, con historias grandes, progresivas, entonces primero mi clínica. Tengo que poner la historia clínica de mi paciente. Es un paciente postinfartado, revascularizado, hipertenso. Es un paciente que está usando drogas o está utilizando algún diurético. ¿Y qué encuentro? Está con crepitantes, está con infiltración yugular, tercer ruido, tomarle su electrocardiograma y finalmente complementar con el péptido natriurético. ¿Cuánto dijimos que tiene que ser el valor? Mayor de 125 y de BNP de mayor de 35. Bien claro, eso no puede fallar. Y en cuanto al diagnóstico según la clasificación de New York Heart Association, tienen que ponerme ahí, es clase 1, 2, 3 o 4. Nos sirve de predictores tenemos por ejemplo el diagnóstico de SCORE-TRI, donde tengo el paciente que les he comentado, por ejemplo, que tenga un NT pro BNP de 4, pero tenemos que buscar si el puntaje es mayor de 6, entonces tiene un factor predictivo muy importante de sensibilidad específicamente y de especificidad. Pero si a ello le sumamos la radiografía de todas las que hemos visto, ya tiene 4 y 2 son 6, y en ortopnea son 8. O sea, este paciente tiene una puntuación elevada y eso también lo agregamos en nuestra historia clínica. Aquí viene lo importante y estos 15 minutos que quedan tienen que prestar atención a lo máximo, porque cuando yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, entonces tengo que clasificarlo en 4 grupos. Tenemos clase 1, 2, 3 y 4 y ahí se llaman como grupos A, B, L y C. ¿Qué quiere decir esto? Acá. Mejor aquí. Cuando yo tengo que evaluar a mi paciente, yo estoy evaluando en esta línea vertical qué gasto cardíaco tiene mi paciente. Si tiene un gasto cardíaco normal, o sea, esta línea media para arriba es algo normal. Un gasto cardíaco tiene 4 litros, 5 litros por minuto. Este paciente, cuando yo lo evalúo, tiene una piel tibia, tiene una buena presión arterial, está orinando bien, no tiene congestión pulmonar, está en el grupo A, está caliente, sin retención de líquidos. Porque en esta línea, he dicho, estoy viendo el gasto cardíaco. Para acá estoy viendo la presión, la parte horizontal, la parte de la presión capilar pulmonar en cuña. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente debemos tener una presión capilar pulmonar en cuña que me va a decir cuál es la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, debe estar en 12 milímetros, pero cuando yo no tengo más de 18 milímetros de mercurio, quiere decir que este paciente tiene incremento de esta presión capilar pulmonar, y entonces se va a manifestar, dijimos, en disnea y en crepitantes al momento del examen. Entonces, nuevamente volvemos al casillero acá. Perfil A. Perfil A, este paciente tiene buena presión y tiene una presión capilar pulmonar en cuña buena. Entonces el paciente tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero está asintomático. Pero, ¿qué pasa si el paciente ha dejado de tomar su medicación, su inhibidor ECA? Hemos dicho que tenemos que evitar que avance la enfermedad, está con su tratamiento, lo dejó de tomar y el paciente viene igual con un buen gasto cardíaco, tiene buena presión arterial, el paciente está orinando bien, ¿no? Tengo 2 datos que ya me refieren, pero el paciente está con disnea, está con tos,
Este es un paciente que comienza el ausculto y está con crepitantes en ambos campos pulmonares, o sea, esta presión capilar en cuña está más del valor normal, la presión diastólica final del ventrículo está incrementada, el paciente tiene crepitantes y el paciente entonces está con una radiografía en edema agudo de pulmón. Entonces, ¿qué tendré que hacer? En este caso nada, porque el paciente está yendo bien. Y en este caso, ¿qué hago? Abro un cloruro de sodio y le comienzo a colocar una vía periférica, o esa vía periférica la utilizo para disminuir la carga de volumen que tiene y le administro diuréticos endovenosos tipo furosemida. ¿Qué harían ustedes? ¿La primera o la segunda? La segunda. Muy bien. Este paciente, como les digo, está con buena presión, está orinando bien, pero este paciente se está congestionando ya. Entonces tendré que quemar, fundir esos edemas, perdón, esa congestión cardíaca con el uso de diuréticos de tipo furosemida endovenoso directo, ¿no? Vamos a la parte inferior. Entonces, terminamos la parte de evaluación del paciente caliente, sin retención y con retención de líquidos, y vamos a la parte inferior. El paciente ya no tiene un gasto cardíaco normal, lo tiene disminuido, y el paciente está frío. Cuando uno lo agarra, el paciente tiene la temperatura fría. ¿Cómo voy a ver su gasto cardíaco? Le tomo la presión arterial, 90-50. ¿Cuánto orina? No orina, le pongo una sonda Foley, me quedo un minuto, debe orinar 1 centímetro por minuto, o sea 20 gotas, no cae ninguna. Saca la lengua, deshidratado totalmente, o sea, este es un paciente que tiene una falla de gasto cardíaco, pero no está congestionado el pulmón, no tiene crepitantes, no hay sinología pulmonar. Pero si me voy al otro lado, al perfil, acabamos de terminar el perfil L, vamos al perfil C. El paciente también está frío, pero el paciente está disneico, está con crepitantes, con dificultad respiratoria, está entrando en shock cardiogénico. La presión arterial está 80-40 o ya está palpatoria, está frío, no orina, no hay una gota de orina. Y el paciente está con crepitantes en ambos campos pulmonares, en edema agudo del pulmón, insuficiencia respiratoria, cianótico. O sea, esto es lo que ustedes tienen que aprender a reconocer, sí o sí, porque esa es la forma que ustedes van a poder dar ayuda inmediata cuando el paciente les llega en la emergencia. Esto es lo mismo, pero acá está lo que acabamos de explicar. Entonces, cuando ustedes lo estudien, ya lo saben. ¿Qué dijimos? A, B, C y L. ¿No es cierto? Acá está caliente, acá está frío. Y acá está congestionado, acá están todos los síntomas que hemos mencionado. Y acá el paciente está hipoperfundido. Aquí siempre los cometemos los errores. Cuando llega el paciente, entonces, siempre espero encontrar lo que ustedes imaginan, la disnea, los crepitantes, pero cuando encuentran aquí al paciente hipotenso y que no orina, entonces, ¿qué hago con este paciente? Está en falla cardíaca, ¿pero por qué? Porque le está faltando, ¿qué cosa? El gasto cardíaco. Tengo que aumentar volumen para que este paciente pueda ser que haya tenido un cuadro de una diarrea profusa y ya tiene la enfermedad, pero lo estamos encontrando en oliguria, lo estamos encontrando frío, confuso, mareado, incluso hasta convulsionando y con presión caída. Entonces, dar nuestro tratamiento a la brevedad posible. También hay fallas de insuficiencia cardíaca por falla solamente del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, este es un paciente que es otra patología, pero no dejamos de pensarla, porque ya hemos reconocido la insuficiencia cardíaco sistólico, diastólico, agudo, crónico. También hay fallas de ventrículo derecho con todo lo que concierne a la sintomatología que ya la saben ustedes reconocer. Hacer diagnósticos diferenciales. No toda imagen que yo vea de un paciente con disnea aguda o voy a pensar insuficiencia cardíaca, frecuencia cardíaca elevada, puedo estar haciendo insuficiencia respiratoria o puede estar haciendo alguna patología renal, ¿no? Es un paciente con insuficiencia renal y congestión pulmonar porque el paciente ya no orina nada, ¿no?
Evaluar siempre dentro de nuestras estrategias nuestro tratamiento, ¿no? El tratamiento es tratar de llevarlo al paciente al menor, al disminuir su grado de DINI y sus daños de remodelación que no vayan avanzando, pues el deterioro de la enfermedad. Corregir lo que esté mal. Si está hipertenso, tengo que tratar la hipertensión arterial. Si el paciente tiene una enfermedad coronaria, tratamiento de la enfermedad coronaria. Si está descompensada su diabetes, tendré que trabajar en la enfermedad. Lo cierto es que yo no debo darle medicamentos que vayan a producirle más daño. Entonces evitaré, por ejemplo, el uso de los antiinflamatorios, porque de por sí ya me van a producir mayor riesgo y daño renal, incremento de la retención de líquidos, evaluar si el paciente va a requerir o no alguna vacunación, para evitar si tiene algunas otras comorbilidades, evaluar qué tipo de actividad física, régimen alimentario tiene que tener mi paciente, bajarle la sal, si es hipertenso, 2-3 gramos, si es obeso, bajarle las calorías, si es un paciente que está haciendo insuficiencia cardíaca derecha, con todas las manifestaciones de edemas, tengo que utilizar los diuréticos, pero también tengo que favorecer la remodelación del miocardio y no solamente, primeramente es cierto, voy a usar mis diuréticos de ASA, endovenosos, después en vía oral y evaluar cuando el paciente ya esté estable el uso de tiazidas, evaluar en algunos casos otros tipos de diuréticos, dependiendo que también me favorecen la remodelación del miocardio, los inhibidores de aldosterona, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que queremos en el momento es aliviar esa congestión aguda que tiene nuestro paciente. Si ya tiene estable la evaluación de haber tener una buena diuresis, el paciente se ha compensado, entonces ahí sí voy a reiniciar mi tratamiento, ¿no? Si antes ya lo estaba usando o si nunca lo he usado, entonces voy a utilizar mis medicamentos, los inhibidores CECA, los beta bloqueadores, cuando el paciente está compensado y si el paciente está en insuficiencia cardíaca y toma beta bloqueador, lo primero que tengo que hacer es suspender ese beta bloqueador, porque si no, imagínense, con insuficiencia cardíaca más el beta bloqueador, terminamos empeorando al paciente. Si el paciente no tolera los inhibidores CECA porque tiene algún efecto secundario frente al enalapril, al lisinopril, al captopril, tendré que utilizar los inhibidores ARA, inhibidores de la angiotensina, y solamente regular las dosis que necesitamos. Ya si el paciente tiene además una disfunción sistólica y que necesite yo mejorar la bomba, usar inotrópicos, utilizar los digitálicos, la digoxina, o si es que ya tiene alguna otra patología coronaria, pues también tendré que hacer uso de mis fármacos. Entonces, hecho el diagnóstico, primero valorar y eliminar esa retención de líquidos. ¿Con qué la van a eliminar? Haciendo uso de diuréticos. Ya lo tienen al paciente, van a usar su inhibidor CECA. Si requiere y el paciente ya estable, utilizarán sus beta bloqueadores si ha sido producto de un infarto, por ejemplo. O si el paciente no tolera, utilizaré pues los inhibidores de la angiotensina. Todo esto me va a favorecer remodelar al paciente y quitarle todos los factores de riesgo, sacarlo de esa descompensación en la forma más rápida y restablecer su gasto cardíaco, que eso es lo que yo quiero. Todo esto que está acá es lo que les he enseñado del cuadradito, donde tienen que ver cómo tratan a un paciente y cómo lo reconocen en la fase aguda y qué es lo que vamos a hacer con él.